Un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con las ciencias. En la clase de hoy vamos a continuar estudiando el agua, pero ya en la clase anterior estuvimos analizando los cambios de estado de esta sustancia, en los cuales, por supuesto, no hay transformación de la misma. Vamos a estudiar algunas cuestiones más del agua, pero hoy quiero proponerles una muy importante para este líquido fundamental. Lección 3 de la unidad 3. Poder disolvente del agua. Sustancias solubles y no solubles. En encuentros anteriores ya conocimos qué son las mezclas y específicamente hablamos de un tipo de mezcla muy particular, las disoluciones. Las disoluciones son, por tanto, un tipo de mezcla con propiedades diferentes en parte a las que tienen, por ejemplo, mezclas de dos sólidos y otros tipos de sistemas conocidos por nosotros. Hoy nosotros vamos a estudiar dentro del poder disolvente del agua las disoluciones. Y primero, para comenzar este nuevo aspecto, podríamos preguntarnos, ¿y una disolución qué es? ¿Cómo se forma? Veamos. Una disolución se compone de dos partes: la sustancia o sustancias que se dispersan y el medio de dispersión. Dispersarse quiere decir separarse. Hay un medio de dispersión que permite que la sustancia o sustancias que van a entrar en el medio de dispersión se dispersen. La sustancia esta que se dispersa y el medio de dispersión constituyen lo que se llama una disolución. Y de acuerdo con el estado de agregación que presente la sustancia que se va a dispersar y la que presente también el medio de dispersión, las disoluciones se clasifican de diferentes formas. Nosotros vamos a dedicarnos a estudiar la disolución de un sólido en un líquido. Y específicamente ese líquido será el medio de dispersión. Y ese medio de dispersión también, ya cerrando un poco más este conocimiento, va a ser el agua. Quiere decir que nuestras disoluciones
la que vamos a estudiar por el momento, el medio de dispersión va a ser el agua. Veamos que una lámina que nos muestra o nos dice qué son las disoluciones acuosas. Las disoluciones en las que el medio de dispersión es el agua se conocen como disoluciones acuosas. En las disoluciones, la sustancia que se disuelve se denomina soluto y el medio de dispersión disolvente. Por tanto, el agua que estamos estudiando será en estas disoluciones el disolvente y la sustancia o mezcla de sustancias que se disuelve en ella constituye el soluto. Y por supuesto que hoy vamos a hacer experimentos, pero antes de hacer cualquier experimento, quiero presentarles una disolución en un esquema. Veamos. Fíjense el esquema. Un recipiente con un líquido. El líquido contiene agua, como indica la saeta. Esa agua es el disolvente, es decir, es la fase o el medio de dispersión. En el interior de este recipiente se coloca cloruro de sodio, es decir, se añade al agua. Este cloruro de sodio es la sustancia que se va a dispersar
y recibe el nombre de soluto. Cuando el soluto se pone en contacto con el disolvente, se produce el fenómeno de disolución y el sistema formado así constituye una disolución. Y en este caso, que el disolvente es el agua, tenemos una disolución acuosa. Una vez que ustedes hayan terminado de copiar o de anotar este esquema, los invito a pasar al laboratorio donde realizaremos un experimento. Ya estamos otra vez en nuestro laboratorio y ahora quiero mostrarles un experimento de solubilidad. Tenemos aquí dos vasos de precipitado, uno con 100 mililitros de agua destilada y otro con 50 mililitros. Y tenemos aquí en este utensilio que se llama vidrio de reloj una sustancia llamada nitrato de plomo 2 y en este otro una sustancia que se llama carbonato de calcio. Vamos a proceder a colocar una porción de nitrato de plomo 2 en este recipiente con agua. Una vez que lo colocamos en el recipiente, con un agitador procedemos a agitar y observen cómo va disminuyendo la masa de nitrato de plomo 2, demostrando que esta sustancia se disuelve en el agua. Pero todas las sustancias se disuelven en el agua. Si es así, el carbonato de calcio que tenemos en este otro vidrio de reloj también se disolverá en el agua. Tomamos con la cucharilla una porción de carbonato de calcio, la añadimos al agua, utilizamos otro agitador y agitamos. Y observen ustedes que ahora el líquido no está transparente, sino que el líquido está turbio, en comparación con el nitrato de plomo 2 que añadimos anteriormente, que se disolvió. El carbonato de calcio es una sustancia que no se disuelve en el agua. No obstante, hay que tener cuidado con esto de soluble y no soluble, se disuelve o no. Si añadimos mucha cantidad de carbonato de nitrato de plomo 2 al agua, llegará un momento en que la sustancia no se disuelve. Quiere decir que todas las sustancias se disuelven hasta un punto, pero las que mejor se disuelven, como el caso del nitrato de plomo 2, las clasificamos como sustancias solubles en el agua, y las que se disuelven mal, como el carbonato de calcio, las clasificamos como sustancias poco solubles en agua. Repito, hay un límite para la solubilidad. El nitrato de plomo 2 es soluble en el agua, pero no toda la cantidad de nitrato de plomo 2 que nosotros queramos añadir. Llega un momento en que no se disuelve más. Concluido este experimento, vamos a pasar a ver una lámina. Y ya de nuevo aquí en nuestra aula, les planteamos la conclusión del experimento. El nitrato de plomo 2 se disuelve bien en el agua. Es una sustancia soluble en ella. Soluble quiere decir que se disuelve bastante bien, hasta determinada cantidad. El carbonato de calcio no se disuelve bien en el agua. Es una sustancia poco soluble en ella. Hay que tener cuidado cuando uno habla
de sustancia insoluble, porque prácticamente no hay sustancia alguna que sea totalmente insoluble. Algo siempre se disuelve en el disolvente en cuestión. Y es muy interesante y muy importante este problema de hasta cuándo se disuelve una sustancia en el agua o en otro disolvente, si se quiere. Fíjense que en determinadas ocasiones, cantidades pequeñísimas de algunos metales que prácticamente no se disuelven en el agua, y más aún iones metálicos como el mercurio, con cantidades pequeñas, estos iones pueden ser perjudiciales, como veremos pronto aquí en nuestros encuentros. Hay veces que una sustancia se disuelve mucho y uno dice la sustancia es muy soluble. Hay sustancias que también se disuelven medianamente, ni mucha cantidad ni poca, y para eso los científicos se han puesto de acuerdo en decir cuándo una sustancia es soluble o no, y para ello existen determinadas tablas. Ahora, para demostrar hasta cuándo se disuelve una sustancia a determinada temperatura, les propongo analizar la tabla siguiente. Para cada sustancia existe una máxima cantidad en gramos que se disuelve a determinada temperatura, en 100 gramos de agua. Esta cantidad de la sustancia, esta masa de sustancia que se disuelve en 100 gramos de agua a una determinada temperatura, se conoce como coeficiente de solubilidad y se representa por la letra mayúscula S. Quiere decir S mayúscula igual a 40, quiere decir se disuelven de la sustancia 40 gramos en 100 gramos de agua a la temperatura del experimento.
Y aquí tienen la tabla. Fíjense que en la primera columna a la izquierda aparecen 3 sustancias: el cloruro de sodio, el nitrato de potasio y el sulfato de litio. Sería bueno también, después que discutamos esta tabla, que ustedes anotaran estas fórmulas químicas. Hay una que ustedes ya conocen bien, que es el cloruro de sodio, y se dedicaran a interpretar la fórmula y decir cuántos átomos de cada elemento están presentes en esa fórmula química. Pero bueno, eso será para después. Ahora fíjense que tenemos 3 temperaturas, podríamos haber escogido más, pero tenemos 20 grados Celsius, 40 grados Celsius y 60 grados Celsius. Vamos a ver qué sucede con el cloruro de sodio. A 20 grados Celsius, nosotros podemos ir añadiendo cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Fíjense que ese es el encabezamiento que tiene esta tabla. Y cuando llegáramos a 35,9 gramos, ya no se disuelve 1 gramo más. Quiere decir que el gramo número 36 no se disuelve y queda en el fondo del recipiente. Sin embargo, a 40 grados Celsius se disuelve un poco más, 36,4 gramos como máximo. Esto como máximo quiere decir que se pueden disolver 36,4, 35, 33, 21, pero nunca más de 36,4 gramos a 40 grados Celsius. Y a 60 grados Celsius ocurre que se pueden disolver hasta 37,1 gramos de cloruro de sodio. Observen además que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad de esta sustancia, puesto que se disuelve más masa de ella en los 100 gramos de agua. Veamos ahora el nitrato de potasio, que es la segunda sustancia que aparece en nuestra tabla. A 20 grados Celsius se disuelven de nitrato de potasio 31,7 gramos. Pero a 40 grados, fíjense qué cambio con respecto a lo que ocurría con el cloruro de sodio. A 40 grados Celsius se disuelven 63,9. Y a 60 grados Celsius, la cantidad máxima de nitrato de potasio que se disuelve en los 100 gramos de agua es 109,9 gramos. En este caso, la solubilidad de la sustancia aumenta con la temperatura, pero lo hace en mayor proporción que el cloruro de sodio. Y el tercer ejemplo, sulfato de litio, la última fórmula que tenemos ahí planteada. La sustancia a 20 grados Celsius se disuelven 34,8 gramos, más o menos en el rango de los otros dos. Pero a 40 grados Celsius, ¿qué sucede? Se disuelven como máximo 33,5 y a 60 grados Celsius 32,3 gramos. Un vistazo a nuestra tabla nos dice que en el caso del sulfato de litio, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Los casos como el cloruro de sodio y el nitrato de potasio son los más comunes, que al aumentar la solubilidad aumenta la temperatura. Pero hay sustancias como el sulfato de litio que la solubilidad va disminuyendo cuando se aumenta la temperatura. Y también pudiéramos decir que aumenta si la temperatura disminuye. Fíjense además que esos números que ahí aparecen es la máxima cantidad en gramos de cada una de las sustancias que se puede disolver en 100 gramos de agua a determinada temperatura. Por tanto, en la primera columna, el 35,9, 31,7 y 34,8 es el coeficiente de solubilidad de cada una de esas 3 sustancias a 20 grados Celsius. Pero sustancias distintas tienen también diferentes coeficientes de solubilidad a diferentes temperaturas. Y eso es lo que nos muestra la tabla y con ello terminamos nuestro análisis. Ahora les doy el tiempo para que ustedes puedan anotar estos datos.
Una vez terminada de copiar esta tabla, los invito de nuevo al laboratorio donde realizaremos otro experimento. Ya estamos en nuestro laboratorio y quiero hacerles una demostración. Primero, se dice comúnmente la sustancia tal reacciona con tal y da la otra y demás. Siempre no es así como debemos hablar. Aquí tenemos una sustancia que ya conocemos. Su aspecto, sólido blanco. Esta sustancia es el nitrato de plomo 2. Y en otro vidrio de reloj tenemos una sustancia también de un aspecto parecido, ambos son sólidos cristalinos, que es el yoduro de potasio. A veces nos planteamos, el nitrato de plomo 2 y el yoduro de potasio reaccionan al ponerse en contacto. Si eso es así, tomemos el nitrato de plomo 2, al ponerse en contacto, ellas reaccionan. Nos unimos y fíjense que sencillamente no hay cambio en sus propiedades, siguen siendo dos sólidos blancos y no se observa nada que diga que ha ocurrido un cambio. No obstante, vamos a hacer otra prueba de otra forma. Retiramos los dos vidrios de reloj y entonces en un vaso de precipitado con agua colocamos una porción de nitrato de plomo 2. Ya conocemos que esta es una sustancia soluble en el agua. Agitamos y la sustancia se va disolviendo. De igual forma, añadimos en otro vaso de precipitado con agua destilada una porción de yoduro de potasio y agitamos. El yoduro de potasio es una sustancia que también se disuelve en el agua. Anteriormente, al unir las dos sustancias en el vidrio de reloj, lo que tenemos son sustancias sólidas que hemos tratado de que interactúen y no hemos observado ningún tipo de reacción. Ahora, al disolverla en agua, tenemos una disolución de nitrato de plomo 2 y una disolución de yoduro de potasio. Vamos a hacerla interactuar y observemos qué sucede. Y entonces, ahora al haber un cambio, podemos decir que sí ocurrió una reacción química. Esta reacción no ocurrió cuando las sustancias estaban en estado sólido, pero sí ocurrió cuando las dos las disolvimos y entonces unimos las disoluciones. Posteriormente discutiremos este comportamiento de las sustancias. Aún así, quiero mostrarles otra reacción química. Ya en este caso, en vez de utilizar vaso de precipitado, voy a utilizar un tubo de ensayos. Y en el tubo de ensayos voy a colocar una disolución de una sustancia que también hemos conocido ya porque la hemos mencionado mucho y se las he mostrado, que es el sulfato de cobre 2. Tiene este color, la sustancia en estado sólido, lo cual ustedes también conocen, y ese aspecto en su disolución. Y aquí tengo, en este frasco, una disolución de hidróxido de sodio. Esta disolución de hidróxido de sodio, vamos a abrir el recipiente, añadir un poco de la disolución y observen qué sucede. Sulfato de cobre 2, hidróxido de sodio. Los unimos y miren esto. Observan. Quiere decir que aquí, podemos añadir más para que lo vean mejor, se forma al unirse las dos sustancias una sustancia sólida. Esto indica que ha ocurrido una reacción química. Esta sustancia sólida que se forma durante una reacción química cuando interaccionan dos disoluciones también se conoce como precipitado. Una vez hechos estos experimentos, veamos una lámina que nos resume los mismos.
Y de nuevo nos encontramos en nuestra aula para este resumen. Algunas sustancias reaccionan en disolución, aunque no lo hagan en estado sólido. Y tenemos ya la conclusión, pero ¿para qué nos sirve? ¿Se aplica en algo lo que hemos visto en este experimento? Por supuesto, y yo quiero mencionar un ejemplo específico. Las plantas reciben nutrientes del suelo. El suelo será un tema que abordaremos próximamente. Y esos nutrientes a veces escasean, se acaban porque la planta sencillamente los consumió. Se le añaden nuevos nutrientes. Se le añaden, por ejemplo, los fertilizantes, otro tema que también abordaremos en nuestro curso. Pero ustedes se imaginan, o han visto, o conocen el tamaño, el diámetro que tienen los pelos absorbentes de las raíces de las plantas. Son extremadamente pequeños. Por supuesto que ninguna sustancia en estado sólido podría penetrar a través de esos pelos absorbentes de la raíz, que son la vía de suministro de los minerales para la planta. Si nosotros, por ejemplo, añadiéramos un fertilizante a la planta, es decir, una sustancia que le va a proporcionar determinados nutrientes, y lo añadimos en estado sólido, sencillamente la planta es como si no le hubiéramos echado nada, no puede absorberlos. Pero junto con el fertilizante se añade agua. Ustedes conocen también que los suelos se riegan para mejorar los cultivos. El agua, que es un disolvente, hace o forma una disolución con esos nutrientes en estado sólido, y entonces ya en disolución, que ustedes también vieron en nuestros ejemplos, que son mezclas homogéneas porque no se pueden ver las partículas a simple vista por lo pequeñas que son, pues entonces ahora sí las plantas están en condiciones de absorber los nutrientes y alimentarse de esta disolución de las sales que le hemos añadido, del abono o el fertilizante, y lo puede hacer gracias al poder disolvente del agua. Una vez más se reafirma el título de nuestra unidad, que nos plantea que el agua es un recurso natural imprescindible para la vida.
Una vez hecha esta aclaración, este ejemplo que he tratado de traerles, yo les propongo que ustedes busquen otros ejemplos donde se le pueda hallar una utilidad a las disoluciones y específicamente las disoluciones acuosas. Y una vez ya terminado este comentario, quisiera proponerles un resumen de los aspectos más importantes de nuestra lección de hoy. Las disoluciones acuosas constituyen un caso particular de las mezclas. En las disoluciones acuosas, la sustancia que se disuelve es el soluto y el agua es el disolvente. Fíjense bien en esto. Si la disolución es sencillamente una disolución y no especificamos que sea acuosa, porque hay otras sustancias que también disuelven, como por ejemplo, los componentes de la gasolina, los componentes del petróleo, el alcohol, pues sencillamente siempre hay una sustancia que es el soluto y otra el disolvente. Pero cuando se trata de disolución acuosa, el disolvente específicamente es el agua. Muchas sustancias que no reaccionan entre sí en estado sólido, sí lo hacen cuando se encuentran en disolución. Y específicamente, en el caso de las disoluciones acuosas, ya vimos aplicaciones de esta propiedad que tiene el agua, nuestro recurso natural tan importante. Estoy seguro que este encuentro de hoy les ha resultado interesante y además han aprendido aspectos nuevos de nuestro recurso natural tan importante como el agua. Les invito ahora y les propongo una actividad independiente relacionada también con nuestro tema. Argumenta el siguiente planteamiento. La solubilidad en el agua es una característica o propiedad
de cada sustancia. Y les doy una pista: la tabla que analizamos la pueden volver a ver, la pueden volver a repasar y seguramente van a tener éxito en la respuesta que van a proponer. Y sin más, nos despedimos esperándolos en un nuevo encuentro con la ciencia. Hasta nuestro próximo encuentro.